Muy buenas noches, queridos amigos. En esta oportunidad vamos a compartir algunas puntualizaciones y sobre todo reflexiones referidas a lo que tiene que ver la transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía. En ese sentido tenemos que establecer criterios básicos como transformación hacia una descolonización. Mi nombre es Agustín Flores y a partir de aquí seguramente vamos a intercambiar ideas, sobre todo profundizar algunos conceptos con el fin de tener un criterio analítico sobre todo y reflexivo propositivo, ¿no? En este contexto vamos a establecer un criterio que tiene que ver con esta definición, ¿no? De reforma versus transformación. ¿Qué entendemos por reforma, no? Y probablemente cuando mencionamos el término de reforma, lo más cercano que se nos viene a la mente es reformarnos, ¿no? A lo que tendría que ser por los años 1994 hasta aproximadamente inclusive 2010. La reforma educativa, la vigencia de la reforma educativa. Pero ¿qué nos dice conceptualmente reforma? Reforma nos dice que es un procedimiento. Es un procedimiento que tiene la finalidad de modificar, mejorar y sobre todo hacer un enmienda, hacer un enmienda. Entonces, ¿qué es una reforma? De forma, o sea, darle una nueva forma de hacer una enmienda, como dice su criterio conceptual. Entonces, la reforma educativa de 94 eh, que entró en vigencia y muchos son los productos, de ahí por ejemplo quien habla, es producto de la reforma educativa que hemos sido formados, la mayor parte o una parte de nuestra formación es de nivel secundario, en ese entonces, cursando obviamente, entonces nos hace recordar aquello. Sin embargo, ¿qué es reforma? Entonces, si su nombre era reforma educativa, estamos ante un concepto era una educación que trataba de maquillar, si vale el término, la filosofía, la tendencia o los modelos educativos anteriores al mismo, anteriores a la reforma educativa. Y la tendencia básica nos dice anteriores a aquello es una educación de índole hasta clasista, bancaria y otras situaciones que no tienen nada que ver con una educación situada perfeccionizada. Ahora bien, en contraposición también encontramos con este concepto de transformación. Trans es traslado de un punto hacia otro. Transformación es una alteración, es una modificación, es un cambio. No sé, en todo caso, es innovación, evolución. Y nos quedamos con estos conceptos, por sobre todo, de alterar, de la alteridad, del cambio. Entonces, no es lo mismo reforma que transformación. Reforma, por decirlo en términos más coloquiales, estamos hablando de una actividad. Sin embargo, eh, la transformación es una alteración, es un cambio profundo, es mucho más profundo cuando se habla de transformación. Entonces, vamos a ir haciendo algunos conceptos, unos aportes, por sobre todo, que refieren, ¿no? De cómo es que se puede plantear una transformación de la educación hacia la descolonización, fundamentalmente. Transformar es dejar atrás probablemente la educación bancaria y lo hemos denominado desbancarizar la educación. O sea, transformar es desbancarizar la educación. Entonces, ¿qué implica ello? Es dejar atrás esa concepción bancaria de la educación. Ahí Freire nos aporta, por ejemplo, nos dice que propone una
Pedagogía, crítica basada en el diálogo. Una pedagogía crítica basada en el diálogo. Formar sujetos críticos, pero sujetos críticos capaces de generar, de establecer el diálogo, críticos reflexivos. Y cuando se refiere al diálogo, es que sepa valorar lo que es como sujeto y también a lo en igualdad de condiciones. Una pedagogía que conlleve la conciencia crítica, o sea, un desarrollo del sujeto interno, pero con conciencia, que sepa reconocerse como tal. Y si sabe reconocerse como tal, sabe interactuar. Y si hay dos sujetos y más sujetos con conciencia, con capacidad de diálogo, se encamina hacia la transformación social. Freire es un crítico, un contraproducente crítico de la educación bancaria. Es aquel que aboga mucho, plantea que sea una educación liberadora, que la educación sea un camino hacia la liberación, en lugar de ser una educación que conlleve la. Entonces, una educación bancaria tiene que ser contrapuesta, porque una educación bancaria tiene la finalidad de formar, y si hacemos una analogía, es como depositar a un banco un conocimiento. Y si es depositario un conocimiento hacia un sujeto, está considerando al sujeto como algo pasivo, como si la mente fuera un recipiente. Entonces, es la concepción objetivada como un objeto al individuo, no considerándolo como un sujeto crítico, reflexivo, con capacidad de diálogo y una interacción social. Por eso es que plantea de manera textual, el mismo Freire nos dice, la educación no cambia el mundo, cambia a quienes van a cambiar el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación por sí sola no va a cambiar el mundo, pero va a formar, al formar a sujetos reflexivos, críticos, con capacidad de diálogo, con capacidad de interacción, con la interculturalidad, de hecho, va a generar las bases hacia un devenir distinto de la sociedad. Y de hecho va a cambiar el mundo. Por eso la educación por sí sola no cambia el mundo, sino cambia sus formas, sujetos, críticos para cambiar el mundo. Por otro lado, también nos puede relacionar, por ejemplo, todo este concepto que tiene que ver con la pedagogía económica. Vamos a apoyar en este concepto referido a lo que es la conclusión nos dice que la educación o la descolonización no es un acto por sí solo, sino es un proceso continuo que transforma nuestras formas de conocer, ser y vivir. Por sí sola la descolonización es un acto, no es un discurso como tal, sino es un permanente, un devenir permanente que nos muestra distintas formas de ser, de convivir, de saber, o sea, distintas formas de visualizar a un sujeto integral y o sea, considerarlo al sujeto integral. Nosotros la descolonización no es un solo acto, no es que hoy estamos descolonizados y ya, no, sino otros matices mucho más profundos y es un devenir permanente.
concepto de pedagogía de economía que busca no solo incluir saberes otros, no basta con incluir saberes otros, sino es transformar, transformar la estructura epistemológica de la educación, es decir, romper desde la raíz. Pero ese romper desde la raíz es un reconocernos entre nosotros, es un reconocernos en igualdad de condiciones. Y ahí entra nuestra espiritualidad crítica como camino hacia la excelencia. Decimos interculturalidad crítica porque tiene que tener esa tendencia, porque sabemos que hoy por hoy la interculturalidad como tal se ha popularizado en este país. Se dice un festival intercultural, por ejemplo, en los unidades educativas, aparentemente. Pero, ¿qué tipo de interculturalidad se ha convertido? Por ejemplo, culturales se han convertido en una supuesta interculturalidad teniendo diferencia. No es triste, no es triste. Es decir, no tiene un sentido pedagógico, no tiene un sentido de reflexión, no tiene un espacio de reflexión. Entonces, romper por esto y es una epistemología desde el sur, de una epistemología que contrapone a la epistemología posible. Y si hablamos de epistemología, y si hablamos de saberes y conocimiento, hacemos referencia a la ecología de saberes. Un concepto acuñado por Boaventura de Sousa, quien considera que la ecología de saberes es una metodología que rechaza el monocultivo del saber científico occidental y promueve la articulación entre saberes diversos. Es decir, ¿qué es la ecología de saberes? Es ese camino que conlleva a que no solamente existe el conocimiento occidental moderno europeo, sino que también nuestros conocimientos, nuestros saberes existen. ¿Y qué debe ser el camino? La ecología de saberes. ¿Qué implica la ecología de saberes? La valoración de los conocimientos como tal, sin fraude. De acuerdo, que tal con los conocimientos occidentales, europeos, modernos, pero también están nuestros conocimientos y ambos deben ser valorados en igualdad de condiciones, sin fraude. Es decir, busca una transformación educativa desde el sur epistemológico. Y cuando hacemos alusión al sur epistemológico, no es de la América del Sur, no es territorial o geográfico, sino es generar una epistemología distinta, pero desde situada en contraposición de la epistemología, no solamente de la América del Sur, por eso el sur epistemológico quiere decir generar pensamiento epistemológico distinto, distinto, de contexto natural y valor, generar conocimiento, valorar el conocimiento nuestro en contraposición de los conocimientos espirituales, en igualdad de condiciones. Es como una especie de reacción, de evolución. Boaventura nos dice que no hay justicia social sin justicia cognitiva. O sea, si nuestros conocimientos, nuestros saberes y conocimientos no son valorados como tal,
No existe justicia social. Y eso es algo lógico. Si somos considerados o nuestros conocimientos son menos preciados, de hecho, no existe justicia, no existe igualdad. Por eso ahí entra lo que se consulta. La ecología de salud aboga. La ecología de salud plantea que los saberes y conocimientos nuestros u occidentales deben tener el mismo valor, el mismo reconocimiento, sin jerarquía. No se plantea de que uno sea más y otro sea menos, sino en igualdad de condiciones. Y esto es uno de los pilares de la transformación educativa. Experiencia de práctica. El proyecto andino de tecnologías campesinas desarrollado en Perú nos muestra también como una base, o se muestra como una base que la transformación educativa y realiza sus aportes. Esta experiencia es aquella que reivindica la educación desde las prácticas culturales y espirituales de los pueblos antiguos. O sea, es una serie, la educación, es una serie de educación desde la vivencia. Y a partir de ahí propone un enfoque educativo basado en que la creencia de el respeto por los saberes originales. Tiene probablemente mucho que ver con la escuela igualizar una serie de educación desde la vivencia cotidiana en comunidad. La vivencia cotidiana en comunidad es la armonía que existe entre y con nuestros sujetos y con la vida. Y esa vida que ve es el enfoque del vivir bien. ¿Y qué es el vivir bien? Es la convivencia en armonía con la naturaleza, con la madre Dios. Y generar una educación desde ahí, desde la vivencia bien, desde la crianza, desde la agricultura, desde la convivencia en comunidad. Por eso es que nos plantea este concepto de que educar no es instruir, es acompañar el florecimiento del ser en su propio lugar. Es decir, una educación situada, una educación a partir del mismo contexto. O sea, no se puede hacer, no se puede hablar de un currículo que no sea real ni en respuesta a las realidades. No se puede hablar de un currículo que no parta de las necesidades, que no responda a las problemáticas. Se tiene que hablar de un currículo que sea de y para, de la comunidad y para la comunidad, de la escuela y para la escuela, de la cultura y para la cultura. Solo así vamos a hablar de una educación o de la transformación de la educación con un enfoque, con una mirada descolonizada. Y nuestro modelo educativo sociocomunitario colectivo vigente actualmente, o sea, el modelo educativo vigente actualmente tiene como pilares fundamentales la educación, tiene pilar fundamental la transformación de la educación. Sus planteamientos, sus bases, nos muestran y nos dicen que responden a las realidades y se sueltan, que no han sido resueltas históricamente y que la educación tiene que dar respuesta. Y de hecho, el modelo educativo sociocomunitario productivo asume, asume un enfoque descolonizado, hacer educación desde, desde el contexto, una educación situada
se basa en la filosofía de vivir bien. El vivir bien es estar en armonía con la madre naturaleza, concebir a la naturaleza como un ser vivo y fundamentalmente se basa en la formación integral. Concibe al sujeto o al ser humano como un ser humano integral y complejo, obviamente. Es hacer educación desde la complejidad. Y esa complejidad tiene que ver con el contexto. Esa complejidad tiene que ver con el sitio, o sea, la educación situada. Es decir, el sujeto tiene que desarrollar diversas dimensiones y fundamentalmente ahí se habla de las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir. Pero no solamente centrado en el sujeto, sino también la mirada holística. Y esa mirada holística es la convivencia del sujeto con la naturaleza. Dentro. ¿Y cuál es su canal de comunicación? O el eje principal que nos une es el respeto. El respeto a sí mismo, el respeto a sus padres y el respeto a la naturaleza. Es decir, en términos generales, una educación descolonizadora asume algunos conceptos que podemos visualizar. Hace referencia al reconocimiento de la pluralidad de personas, que no existe un solo conocimiento, sino millones. Los saberes y conocimientos son contextualizados y situados y deben tener el mismo valor, deben ser considerados con un mismo valor. Crítica a la colonialidad es, no se puede concebir el saber desde una posición situada dominante. La relación horizontal entre el educador y el educado. Ya no existe ese sistema o esa tendencia de que el maestro es el que, sino el maestro se convierte en facilitador y guía. Ya no es el maestro que posee los conocimientos y va a vaciar el conocimiento a uno de sus el sistema de la concepción de la educación. El maestro tiene un facilitador que facilita el desarrollo integral y holístico de sujeto educativo. Una educación transformadora con enfoque descolonizadora hace énfasis en la educación contextualizada y territorializada, es decir, una educación de valor, un currículo de IPAN o contexto diferente, en atención a las problemáticas del grupo, una educación situada, real. La recuperación de la memoria histórica, de la identidad, es decir, la recuperación de los saberes y conocimientos, es un reconocernos entre nosotros y es un reconocer de dónde venimos. Es la interculturalidad, una educación descolonizadora o una educación transformadora, es la interculturalidad, no una interculturalidad cualquiera. Es un diálogo permanente, pero un diálogo dentro del marco del respeto, pero un diálogo que nos permite reconocernos a cada uno como lo somos.
gatillo hacia la acción transformadora. Considero que son los elementos que conllevan hacia la educación transformadora con enfoque descolonizador. De hecho, necesitamos seguir profundizando, reflexionando, profundizando estos conceptos, estos marcos categoriales que son parte de la descolonización. Muchas gracias.